Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en la última de las conferencias magistrales de este cuarto coloquio internacional de las culturas del desierto, ambiente, bienestar y desarrollo en los desiertos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Quienes se van anexando, bienvenidos. Y bueno, pues en unos minutos vamos a escuchar esta conferencia que estará desarrollando el doctor Eduardo Barrera Herrera, al cual pues ya le doy la bienvenida en estos momentos y bueno, pues lo presentamos con algo muy cortito. Yo sé de su currículum y bueno, pues fronterizo, nacido en Nuevo León, pero tamaulipeco por adopción, profesor asociado en la Universidad de Texas en El Paso, ha sido investigador y director regional del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, doctor en comunicación internacional por la Universidad de Texas en Austin. Sus líneas de investigación actuales son la música popular huichola y la conformación de identidades virtuales. Ha publicado en diversas revistas, journals y bueno, en periódicos, en publicaciones periódicas, tanto en Europa, Estados Unidos y América Latina. Y hoy nos estará pues desarrollando el tema de su investigación y el tema de esta conferencia, que es el desierto como otredad precaria, la construcción simbólica del oxímoron culturales del desierto. Y bueno, pues te damos la bienvenida, doctor Eduardo Barrera. Gracias por acompañarnos y te escuchamos. Adelante, bienvenido. Sí, muchas gracias. El desierto como otredad precaria. ¿Por qué? Porque el desierto tiene muchos otros. Al ratito vamos a hablar de estos otros. Pero siempre el desierto es el que le falta, el que tiene menos, el vacío. Es el que está subordinado, es un espacio subalterno a todos los demás. Ahorita vamos a ver. Y el subtítulo es el oxímoron Culturas del Desierto, que es el título de estos coloquios. Ahorita vamos ya si mal no recuerdo, en el cuarto coloquio de Culturas del Desierto. ¿Y por qué digo que es un oxímoron? ¿Qué es esta paradoja, esta contradicción? Porque en principio la palabra cultura y la palabra desierto son antónimos, son opuestos. Es decir, el desierto cancela la cultura o la cultura cancela el desierto etimológicamente. ¿Por qué? Culturas viene la palabra colere. ¿Y qué es colere? Colere es de donde vienen otras palabras como cultura cuando estamos hablando de agricultura, cultivos, colonias. Entonces, colere es todo eso que crece, que se desarrolla, es ese fermento que va a surgir y que va a ir creciendo dentro de un sustrato natural. Pero en este caso, el sustrato es el desierto, el deserere, lo abandonado, lo desamparado, lo olvidado. Entonces, por eso es que son una contradicción de términos, etimológicamente, aunque lo que se ha enfatizado en todas las mesas de trabajo, conferencias magistrales, en el conversatorio de noche, es que justamente esta estigmatización de los llamados desiertos es no tiene caso, no tiene sustento. Y es lo que se ha enfatizado desde el primer coloquio. ¿Qué es el desierto? En primer lugar, es un significante flotante, es decir, no tiene una definición, no tiene un contenido fijo a través del tiempo o en todas las culturas. Entonces, el significado del significante desierto
puede tener diversos contenidos. Es decir, es un significado que se va deslizando, que va cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, en estos espacios, en este coloquio de cultura del desierto, estamos cambiando el significado de lo que es el desierto y sobre todo de lo que son las culturas del desierto. El desierto también viene a ser una metáfora, viene a ser un tropo. ¿Metáfora de qué? Es un tropo recursivo, es decir, hay varias capas. El desierto se ha usado como una metáfora de la frontera o del norte de México. Recordemos tantas frases por parte de Vasconcelos, el no man's land, porque utilizaba ese término en inglés, Vasconcelos, el no man's land, cuando Sebastián decía que el talento artístico en el norte era como el desierto, con flores muy pequeñas y muy aportadas unas de otras, etc. Entonces, el desierto como metáfora de la frontera. Y la frontera fue una metáfora, fue un tropo que se popularizó mucho en los años 90 como una metáfora de lo híbrido, o en aquel tiempo el término posmoderno, o de lo liminal. Entonces, el desierto como metáfora de frontera, como metáfora de lo híbrido. También algo que es muy útil es pensar el desierto como un ensamblaje en el sentido de Luciano. Cuando Deleuze y Guattari trataban de explicar lo que era un ensamblaje, preguntaban, ¿qué es un río? Pues es un cuerpo de agua. Ok, un cuerpo de agua. ¿Y qué hay en el cuerpo de agua? Bueno, hay peces, hay piedras, hay basura, está la cama del río, hay diferentes corrientes, contracorrientes, etc. Entonces, resulta algo muy complejo, mucho más complejo, donde hay elementos contradictorios, donde hay muchas líneas de articulación, líneas de segmentación, líneas de fuga, etc. Entonces, todo ese conjunto, toda esa interacción de elementos heterogéneos es lo que era un ensamblaje. Entonces, eso es el desierto, es un ensamblaje. También podemos pensar el desierto como un escenario, por ejemplo, en el sentido cinematográfico. ¿De qué manera en este imaginario hollywoodense y de todas estas sucursales, de todas esas industrias cinematográficas periféricas a Hollywood, de qué ha sido escenario el desierto? Y el desierto como hábitat. ¿Cuáles son esos personajes en estos imaginarios de cultura popular? ¿Quiénes son esos habitantes del desierto? Entonces, lo que vamos a trabajar. Lo del significado flotante, como decía, es un significado que se desliza y cambia, no tiene un contenido fijo. Es un significado relacional o diferencial. ¿Por qué? Porque el desierto solamente significa por su relación y diferencia con el otro. El otro puede ser la ciudad, puede ser el bosque, puede ser la selva. Y mi otro favorito del desierto, sobre todo por esa relación diferencial entre Mesoamérica y la llamada Aridoamérica, es con el Altépetl. La cultura del Altépetl del Valle de México mesoamericano. El Altépetl. En ese cuadro que tal vez ustedes, en ese mural de Diego Rivera, es un Altépetl. El Altépetl en náhuatl era esta ciudad agua-montaña. Y miren nada más lo que decían los españoles cuando llegaron, cuando por primera vez
vieron estos altepemes, la cultura del altepeme. Porque recuerden ustedes que cuando estamos hablando de Mesoamérica, eran 5 lagos interconectados y todos operados desde el cerro de Texcoco por Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl fue el gran ingeniero hidráulico que hizo este sistema de compuertas, pero de una manera tal que podía estar irrigando todo el valle, manejando los excedentes, desviándolos, pero también haciendo, era una obra de ingeniería que hasta la fecha no creo que se pueda replicar, aunque actualmente existe el proyecto del Parque Ecológico de Texcoco, jamás vamos a volver a algo como esto, porque era en esta administración, este manejo del agua de los 5 lagos que hacían Nezahualcóyotl, que podía, por ejemplo, mantener separados los marismas, aguas más saladas, con aguas más dulces, y se mantenía separadas. Bueno, lo que decía Bernal Díaz del Castillo, cuando ven por primera vez estos altepemes, decía, y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha, y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que se cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de calicanto, y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños. Y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente. Ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como veíamos. ¿Qué pasó con esto, con la cultura del altepeme? ¿Qué pasó con estos 5 grandes lagos? Que luego queríamos terminar de darle en la torre con ese aeropuerto internacional. Dice Eduardo Galeano, dice, España se llevaba mal con el agua, que era cosa del diablo, herejía musulmana, y del agua vencida nació la Ciudad de México, alzada sobre las ruinas de Tenochtitlán. Y continuando la obra de los guerreros, los ingenieros fueron bloqueando con piedras y tierra a lo largo del tiempo todo el sistema circulatorio de los lagos y ríos de la región. Es decir, poco a poco fueron acabando desde el virreinato, fueron acabando, fueron tratando de desecar el virreinato, Alejandro von Humboldt, luego en la era de la independencia, en el porfiriato se siguió ese proyecto, luego en el siglo XX los entubamientos subterráneos, etcétera. Pero esto de Galeano, que dice, era cosa del diablo, herejía musulmana. Pero el diablo es también un personaje que aparece todavía aún más en el desierto. Por ejemplo, los líderes, fundadores de tradiciones espirituales. 3 de los 4 más importantes fueron tentados por el demonio en el desierto. Jesús, en el desierto, les es ofrecido el mundo, tener poder sobre todo lo que podían ver sus ojos. Triunfa para trascender al reino de su padre. Zaratustra también, esto es muy interesante y está más relacionado aún con el desierto. Cuando Arimán envía todas sus tropas a atacar a Zaratustra, Zaratustra las disuelve en el aire.
Pero la venganza de Ahriman va a ser tratar de hacer del mundo un desierto, que no corre el agua y que no florezcan las plantas. El caso de Mahoma es un poco más complejo, porque sí, Mahoma más que nada y todos los que son los investigadores del Islam no se ponen de acuerdo si en vez de ser tentado, si le dictó unos versos satánicos. La gran excepción de todos estos líderes era el Buda, porque el Buda es tentado por Mara en Bodh Gaya, al lado del río Volga. Y si de alguna manera Jesús y Zaratustra utilizaron esas estrategias para vencer al demonio, el caso del Buda no es el demonio directamente. Mara, el demonio budista, mandaba a sus 3 hijas. Una era la más belleza, era la lujuria, la tentación, la concupiscencia. Y entonces lo que hizo el Buda fue meditar en la impermanencia. Y al meditar en impermanencia, vio cómo la hija más bella de Mara se convertía en una anciana decrépita. Y así fue como venció el Buda esa tentación. Simón del Desierto, la película que Luis Buñuel filmó aquí en las dunas de Samalayuca. No fue la primera, esta fue en 1965. Ya en 1952, 1953 se había filmado la primera película en Samalayuca, que era El Lobo Solitario. Pero en esta de Luis Buñuel, de Simón del Desierto, que originalmente se iba a llamar Simón el Estilita, Buñuel decide cambiarle de nombre porque todas las personas se referían a ella como Simón el Estilista. Entonces, de última hora le cambia y queda como Simón del Desierto. Y en Simón del Desierto, el diablo es Silvia Pinal, que va a tentar a Simón. Este es de 1965. Ahora, el desierto va a ser escenario de una triple A. Escenario de lo arcaico, de lo anómico y de lo abyecto. Escenario de lo arcaico porque el desierto en algún momento había vida, había cultura. Entonces es la manera como la cultura dominante, la academia dominante, ha manejado el desierto como, sí, y hay fósiles, en Samalayuca hay fósiles, y hay otros fósiles en tal otra cueva que está en el desierto, etc. Y también como indígenas, es decir, esta operación de la que nos hablaba Bonfil Batalla, de que al indígena se le ve como un vestigio, como un artefacto, como una antigüedad. Es decir, que el indígena actual, el indígena vivo, no, pero ese ya no es como lo eran sus antepasados, esos sí eran verdaderos indígenas, etc. Entonces, eso, lo arcaico, de lo anómico, de la tierra sin ley. Entonces, en todo este imaginario hollywoodense ha sido escenario sobre todo de los westerns, tantos de, por ejemplo, les decía yo, la primera película que se hace en Samalayuca en los años 50, 1952, 1953, es El Lobo Solitario, western. Entonces, siempre el desierto es este espacio habitado o que sirve como refugio para todos estos bandoleros. Esto se transforma también en muchas de las producciones más recientes como un espacio del narco.
y también como un espacio de lo post-apocalíptico. Al ratito vemos un par de ejemplos de esto. Es un escenario de lo abyecto, es un hábitat de personajes como el enano, el mutilado, el brujo, la ballena dentata, el diablo, del que ya hablamos, y del terrorista. ¿Sabes? Por ejemplo, de lo arcaico. Y pasando lo arcaico, lo anómico. Estos tres escenarios de estos tres tipos de filmes. El primero que se hace en esta región, en esta frontera del Paso Juárez, es al norte en lo que es White Sands, que está aproximadamente en una hora y media al norte de la frontera del Paso y Ciudad Juárez, que es Four Faces West. Es el primer western en 1948. 1948. Ahorita vamos a regresarnos a algunos eventos anteriores, este 1948. Hace 2 años, Clint Eastwood también filma en el mismo desierto de White Sands, La Mula, The Mule, sí, donde era el personaje, el murero, que estaba cargando y transportando droga por todo el desierto para un cártel. Y no nos sospechaban de él, pues, porque era una persona blanca, ya madura, etc. Y también de lo post-apocalíptico. También hay muchas películas, videos musicales que se han hecho en White Sands. Por ejemplo, el caso de Tank Girl. Aunque Tank Girl no es este escenario post-apocalíptico, dramático, sino que también es en tono irónico, es una comedia, etc. Si en 1948 se filma el primer western en White Sands, 3 años antes se veía este hongo, la primera bomba nuclear en la historia de la humanidad. La bomba atómica Trinity se explota ahí en White Sands. ¿Por qué? Pues es el desierto, no hay nada. Trinity, la bomba. 1945, meses antes de Hiroshima y Nagasaki. En Simón del Desierto vemos también otros 2 de estos personajes que habitan el desierto. Es decir, estos personajes abyectos, el mutilado y el enano. Entonces, 1965, Simón del Desierto. Y lo que hace Simón es hacer un milagro y le da las manos de nuevo al mutilado. Le da las manos y ya se va como si nada. Es decir, a seguir abusando de la esposa, que no le importa la comunidad, etc. Exactamente 10 años después, vemos a los mismos personajes. El enano y el mutilado, mismo lugar de Samalayuca, en las dunas de Samalayuca, en el topo de Alejandro Jodorowsky. La enana y los mutilados. Otro personaje abyecto del desierto. El brujo, la bruja, el brujo. Entonces, aquí vamos, por ejemplo, 4 casos de estos. De el topo, vemos a Agustín Isunza, es decir, que tiene un duelo con el personaje Alejandro Jodorowsky en el topo. En la parte de abajo vemos a Alfonso Arau, una película filmada, esta sí no es ni en Samalayuca ni en Huecotanks, perdón, ni en White Sands, es en Huecotanks. Entonces en Huecotanks, Alfonso Arau es el brujo. Luego en la parte central arriba vemos a Pishnach, que es un brujo, el brujo apache,
que secuestraba a niñas blancas para venderlas a los mexicanos. Y del lado izquierdo vemos la nueva Duna de este 2020, en la Duna de Villeneuve, y es Rebecca Ferguson, el personaje de Lady Jessica, que Lady Jessica era la cabeza de esta sociedad, de un matriarcado, pero que también eran una suerte de brujas y prostitutas al mismo tiempo. Es decir, esta combinación que se veía también en Mesoamérica, por ejemplo, en la Tlazolteotl. La Tlazolteotl, la comedora de inmundicias, que se le representaba con un látigo, y era también la que regía, o era la patrona, Tlazolteotl era la patrona de las prostitutas y también de las brujas. Alfonso Arau, como decíamos, que en ese caso aparecía como brujo. Vemos ahí en la parte superior derecha otra escena de la misma película de Committed, con Heather Graham, filmada en El Paso y en Hueco Tanks, ahí como el brujo. En la parte izquierda es la primera vez que aparece un personaje del desierto. Yo creo que Alfonso Arau ya lo tenemos que inventariar como un personaje del desierto, porque en este caso son 3 ejemplos donde son roles diferentes, donde son papeles o personajes diferentes. El del brujo, en la izquierda, es una producción de Disney que era una adaptación western del Quijote. Y Alfonso Arau aparece como Paco, y Paco es el Sancho Panza de esa película. Y la parte de abajo es un papel memorable de Alfonso Arau como el guapo en la película de los 3 amigos, los Triamigos. Y por cierto, esa película no fue filmada ni en Samalayuca, ni en White Sands, ni en Hueco Tanks. Esa fue en Tucson, el desierto de Sonora, no el desierto de Chihuahua. Una anécdota fue de cuando Robert Rodríguez filmó el mariachi. Robert Rodríguez era un estudiante de cine en la Universidad de Texas en Austin. Él era de San Antonio. Entonces, en un verano logra juntar en base a préstamos, donaciones y todo, $8,000. Se va a Ciudad Acuña, porque en Ciudad Acuña era más fácil filmar, y además estaba a unas cuantas horas de San Antonio. Entonces, con $8,000, equipo prestado de la universidad y todo, se va a filmar el mariachi a Ciudad Acuña. Termina el mariachi, ya lo iba a poner en venta directamente en video. Nadie lo conocía, no lo iban a programar en las carteleras cinematográficas, las grandes distribuidoras. Pero decide de última hora inscribir el mariachi al Festival Sundance de Robert Redford. Es la película más aclamada en ese año. Consigue un contrato muy jugoso con uno de los 5 grandes estudios de Hollywood. Entonces firma el contrato. Al día siguiente está en una reunión con el productor y el guionista, y le dicen: sí, vamos a hacer la misma película, pero ahora sí vas a tener dinero, si vas a tener presupuesto, y tenemos solamente 2 recomendaciones que hacerte. La primera es que tu personaje central es muy étnico. Muy étnico. Es decir, Gallardo, su amigo de la infancia, era demasiado moreno. Entonces, bueno, ok. Entonces, aunque se aparece hacia el final de la película y todo, el papel central lo va a ocupar ahora Antonio Banderas. La segunda sugerencia que le hacían el guionista
y el productor es, antes de que llegue a Ciudad Acuña, Antonio Banderas, que se pierde en el desierto por 6 meses y que se vuelva aprendiz de un brujo. Entonces ya como brujo que ya llegue a la ciudad. Esa idea ya no le gustó. Aceptó lo de Antonio Banderas, aceptó lo de un personaje menos étnico. Ya lo de que se perdiera en el desierto como aprendiz de un brujo, eso ya no lo aceptó. También es hábitat de la ballena dentata. Por ejemplo, en la izquierda vemos a la femme fatale en el topo, del que ya hemos hablado, la Pilogorowski de 1975, que también tiene tal impacto que Apple, a instancia de John Lennon, compra los derechos del topo. Pero también vuelve a aparecer la ballena dentata como una sinécdoque de la femme fatale. Por ejemplo, ahí van a ver a este monstruo en la parte superior derecha en Star Wars. Es una ballena dentata. Y ahora en el 2020 vemos también a estos, ¿cómo le llama? La lombriz de arena. Este monstruo que es el que produce este enteógeno, que es la especia, que es por lo que todos están luchando en la duna. En la duna, pero esta duna de 2020 de Villeneuve no es filmada ni en Samalayuca, ni tampoco en White Sand, sino en Abu Dhabi. Es donde son filmadas las escenas del desierto de esta duna. Pero nuevamente, también lo que hacía esta especie es que era utilizada sobre todo por las brujas como Lady Jessica. Entonces adquirían ciertos poderes, la premonición, etc. También es un espacio del terrorista, no solamente en Hollywood, sino también en videojuegos. Entonces, el desierto y la ciudad del desierto, que siempre va a aparecer en estos videojuegos como algo laberíntico, como esto donde uno se pierde, es decir, algo sin esa estructura de la cuadrícula de las ciudades occidentales. Como dicen varios autores, las ciudades árabes se presentan como lugares oscuros, exóticos, laberínticos y sin estructura. Pues, ¿cómo? Si para el occidente la estructura ideal es la cuadrícula. Si la cuadrícula fue desplazando con el tiempo lo que eran estos círculos centrípetos, por ejemplo, de las ciudades italianas, donde estaban las plazas y luego había estos círculos. Pero detrás de todo esto está la concepción del espacio. En Occidente, aunque con muchas variantes, porque no es lo mismo la concepción del espacio francesa, donde el centro es más importante, a la alemana, donde todo está más hacia las orillas, cargado hacia las orillas, o la estadounidense, que también es una visión diferente del espacio. Pero en todos estos, el espacio es visto como lo vacío. Entonces, al verlo de esa manera, la única manera de llamarlos con esa estructura de la cuadrícula, de las líneas, de las columnas, de las filas. Por ejemplo, uno de los jardines más famosos del mundo, el jardín más famoso de Europa, el de Versalles. Entonces, es un vacío. Entonces, la única manera de llenarlo es
con esas hileras de árboles, de arbustos, de matas, etc. Luego podrán hacer algunos, en los pastos ya podrán hacer algunos diseños curvilíneos. Pero la estructura básica que sirve como marco es esta cuadrícula, estas líneas, estas hileras. Comparándolo esto, por ejemplo, con un jardín japonés. El jardín japonés que es totalmente diferente porque también para el ojo, para la mirada occidental, no tiene ese orden porque pues, no están las hileras, no hay una cuadrícula, pero lo rico del jardín japonés es que a medida que se va moviendo la persona, no es solamente un espectador, la persona está participando. Y a medida que se va moviendo, va descubriendo nuevas cosas, pero sobre todo nuevas relaciones, los nuevos intervalos que hay tras. Entonces, si en Occidente se ve el espacio y el desierto como vacío, hay otras culturas donde lo importante es este campo de relaciones entre las cosas. Y también en Japón tienen la versión de arena, que es el jardín zen japonés, pero que se rige bajo los mismos principios. Es decir, que a medida que se va uno desplazando, va descubriendo nuevas cosas y nuevas relaciones entre las cosas, nuevos intervalos. El concepto que no tiene una traducción ni al español ni al inglés, el concepto japonés es el de ma. Como más lo tratan de traducir de una manera que nos dé una buena idea, es como intervalo, pero no es un intervalo. La persona que estudió estos, que estudió por primera vez allá en los años 50 y en los años 60, la relación entre la relación entre estos usos y percepciones de los espacios era Edward T. Hall. Edward T. Hall era un antropólogo muy famoso por sus libros La dimensión desconocida, el espacio silencioso, la dimensión oculta y otros más. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, es nombrado director del Instituto de Servicio Exterior de los Estados Unidos, que depende del Departamento de Estado. Es nombrado y director, entonces él inmediatamente empieza a crear, se considera el fundador de la comunicación intercultural, de la comunicación no verbal, de la proxémica, de la cronémica, es decir, el uso del estudio del tiempo y eso. Y empieza a crear talleres para que todo el personal que iba de Estados Unidos, como parte del Marshall Plan, del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, para sensibilizarlos interculturalmente, multiculturalmente. Es decir, para reducir el etnocentrismo. Duró unos cuantos meses. ¿Por qué? Porque para el gobierno estadounidense le pareció mal sensibilizarlos a la diferencia cultural. Con esto termino. Bien, muy bien, maestro. Pues muy interesante. Permítame un momentito. Ahí está, no sé si se escucha correcto. Sí. Ok, correcto.
Pues gracias, doctor Eduardo Barrera. Vamos a dejar un tiempo por si alguien desea realizar una participación, alguien que quiera levantar su mano y participar, y también leemos a algunos de los que han comentado aquí en el chat. Adelante, doctor Cano. Eduardo, gracias. Gracias, maestro Rodríguez. Eduardo, la idea del desierto como refugio, creo que no se abordó, y el desierto como futuro. Sí, porque si el desierto como refugio, si tienes toda la razón, no es algo que lo he logrado porque no lo he encontrado tanto en el imaginario de la cultura popular. En el otro, en el desierto del futuro, se maneja esta imagen post-apocalíptica donde todo el mundo va a ser un desierto. Es decir, que de alguna manera hace eco de aquella lucha entre Arimán y Zaratustra, en la que Arimán lo que quería hacer su proyecto era que no corriera el agua y que no florecieran las plantas. Ese era el proyecto de Arimán para el mundo. Entonces, en estos escenarios postapocalípticos, distópicos, lo que vemos es que el mundo, es decir, no solamente en esta que puse ejemplo de Tank Girl, sino en los más clásicos de Mad Max, en sus diferentes versiones, y todas las demás, de la larga serie de películas postapocalípticas donde se reproduce esta imagen. Es decir, nunca vamos a ver estas distopias, estos escenarios, estos escenarios postapocalípticos en bosques, en selvas, ¿sí? Siempre es en lo desértico. Entonces, es recurrente este estereotipo y el desierto como lo vacío, como el futuro de esta humanidad postapocalíptica. Sobre el refugio, no sé si tú tenías alguna idea que quisieras comentar, Adán, pero sí es un tema que se necesita trabajar más. Lo que pienso es de cuando se ha utilizado como refugio es en algunas guerras. Estoy pensando en algunas películas como Lorenzo de Arabia, unos casos históricos, por ejemplo, en la expedición punitiva de Black Jack Pershing, que por primera vez en la historia de la humanidad se utiliza el avión como un arma de guerra. En esta expedición punitiva, cuando Villa se va escondiendo en cuevas, en el desierto, en cerros, en montañas, y después de muchos meses regresa Black Jack Pershing con las manos vacías porque no puede hacer nada. Pero si tú tienes algún comentario, Adam, sobre esta idea del desierto como refugio, por favor. Ahora primero que comente Jorge, yo ahorita, después de Jorge, te digo el comentario. Gracias. Sí. Sí, adelante, maestro Jorge Valderas, te escuchamos. Adelante. Sí, gracias. Hola, pues buenas tardes, Eduardo. Una pregunta que tenía un poco en el tintero ayer, que pensaba hacérselas tanto a ti como al otro ponente, ¿verdad? Que tienen trabajo sobre la cultura yaqui, a Rafael Pérez Taylor. Sí. Ahí un poco en esta que tiene que ver con el concepto, es decir, la elaboración de la categoría desierto en términos de sus propios habitantes a veces no está presente. Es decir, por ejemplo, en uno de los trabajos de Pérez Taylor, ¿y qué es el desierto? Pues la pregunta era difícil de contestar por un guía yaqui,
porque sus referencias de lo que es el planeta, pues es el desierto, ¿verdad? Entonces no es algo ajeno, es algo propio y no hay una categoría que etiquete, ¿no? Entonces pareciera ser que esta construcción del desierto tiene ese componente eurocéntrico, exótico. Sí. No puede pensarse un paisaje más extremo, más liminal que el desierto, ¿verdad? Por toda esa simbología judeocristiana. Pero aparte hay pueblos que un poco como los de Marruecos, ¿verdad? De Argelia, donde su referente es ese, ¿verdad? Un desierto amplio, vasto, etcétera, y pareciera que esta noción del desierto como espacio vacío, espacio muerto, tiene ese componente eurocéntrico, etnocéntrico, que sí, es difícil pensar, por ejemplo, un exotismo escandinavo, ¿no? Vikingo, ¿no? Pues siempre lo exótico es lo tropical o lo cálido, etcétera. Entonces, por ahí, si nos Sí, pudieras reflexionar sobre el propio título, ¿no? De este desierto como culturas del desierto como un oxímoron, ¿no? sí, ahora lo que mencionabas sobre esto del guía yaqui, que no sabía responder lo que es el desierto, era, como decía Marshall McLuhan, el pescado no sabe lo que es el agua. Si alguien que ha vivido el desierto, que no tiene, decíamos que el desierto significa sola relacionalmente, negativamente, es decir, solo a través de la diferencia con el otro, pero si el guía yaqui nunca, si era el guía yaqui del Pinacate no, ese era otro guía que mencionaba Jorge González, pero el yaqui, sí, si el yaqui no ha salido del desierto, entonces no puede tener una significación, porque para eso se necesita ser relacional, diferencial, es decir, el significado es producido negativamente, en el contraste con algo más. Y sobre eso de los yaquis, anoche yo mencionaba esto de que para los yaquis el refugio fue el Cerro del Bacatete. Cuando va Díaz a despojarlos para entregar la tierra a la Sonora Sinaloa Irrigation Company y los sube en un buque de la Secretaría de Guerra y Marina y los manda como esclavos a las haciendas enequeneras y tabacaleras de Yucatán y de Valle Nacional de Oaxaca. Los que logran escapar se van al Cerro del Bacatete y otros se van en línea recta hacia el norte a llegar a vecindarse con los Tono Odam o Pápagos entre lo que son de Tucson a Phoenix, Guadalupe, Marana, Pascua, Nuevo Pascua, Barrio Libre, las 5 comunidades yaquis en Arizona. Muy bien, pues maestro Adán Cano, ¿quieres continuar una participación antes de leer aquí algunos de los comentarios de los integrantes de esta conferencia? Gracias. Rápidamente, continuando esta idea, ¿no? Del desierto como refugio, digamos que, como decíamos ayer, el destino de Caín es también el refugio del outsider, no sé, y terminando en la resistencia, ¿no? El desierto también como resistencia, resistencia a la conquista, resistencia al mandato que no se puede evadir, ¿no? Y que es el lugar que porque ese lado, el occidental, el que domina, el que conquista, lo considera yermo, lo considera vacío, pues es el lugar ideal para esconderse, ¿no? O para refugiarse. Este outsider que puede ir y venir al desierto y regresar a sus fronteras, que son los bosques, los valles, los océanos, y ir y venir, ¿no? Refugiarse, como decían los apaches, como, como fue esta región de Flores Magónicas, grandes para Jesse James, si no me equivoco, ¿no? Este pistolero también. Hasta acá no llegaba porque también había un desierto social, por decirlo así, al que no podía acceder la ley, ¿no? Como no pudo hacerlo con Villa, ¿no? A pesar de que invadió este desierto, por decirlo así, ¿no?
y nunca lo pudo encontrar. No sé si yo digo para la idea que se estaba esbozando ayer, pero por falta de tiempo ya tuvimos que cortar, porque esa idea que creo que era donde Jorge empezaba a abundar, era en la idea de, no tanto del refugio, ¿no? Sino del desierto también como resistencia. Y el desierto como resistencia y refugio, también lo encontramos, aparte de los personajes que estás mencionando, por ejemplo, en el caso de Nuevo México, que es parte del desierto de Chihuahua. El caso de los gorras blancas o el partido del pueblo en Nuevo México, que también usaban el refugio como resistencia y como refugio y como resistencia. Juárez, Kerouac, Morrison. Sí, 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 en el caso de Kerouac, por ejemplo, en On the Road, para todos los amantes de la música, Dan, Jorge, todo, cuando surge la etiqueta The World Beat, es porque está Kerouac con su compa, se meten a bailar con unas ficheras que les pagas por bailar, están bailando el mambo número 8, y entonces Kerouac está escribiendo ahí, en esta cantinita en medio del desierto, y está Kerouac diciendo, y se oían los tambores de la selva, los tambores del río, dice, el world beat, y el world beat devino world music, y ahora nada más se le llama world. Y esto también, en parte a lo que decía Jorge sobre Escandinavia, era de que, bueno, ahí están, por ejemplo, también los samis, el norte de Escandinavia, que es un grupo nativo para Escandinavia, y con muchas prácticas culturales y simbólicas muy parecidas a indígenas estadounidenses. Entonces, en las estepas, al igual que en las estepas del norte de Rusia, en las estepas del norte de Rusia también está el o le bruje. Si la palabra chamán viene de ahí, de la Siberia. Entonces, lo que son todas esas estepas, Siberia, Mongolia, también. Es diferente, pero también era ese vacío, la tierra de nada, como decía T.S. Eliot, el wasteland, la tierra magra, la tierra yerma. Bien, doctor Barrera, leemos estos comentarios. Si alguien quiere alguna otra participación, levante su mano. El doctor Luis Lara nos comenta que es importante siempre el aporte de Eduardo, pensar desde una imaginación sociológica y pensarnos desde una implicación política a la frontera norte. Ubica el desierto como una necesaria estampa o clave. El desierto como centro resiliente del desierto, pensando en juarenses, significando, nombrando lo que es el norte, un norte que en ocasiones es excluyente de mismos elementos que componen ese norte, municipios, expresiones culturales, el desierto como confín, pensando en las posturas centralistas que piensan a la franja fronteriza norte como ausentes de cultura. Manuel Guillén nos dice que muy interesante y provocativa la conferencia, en especial para quienes estamos situados en esta parte del lienzo nacional y hacemos investigación social en estas latitudes. Hasta aquí los comentarios, doctor. ¿Algo que quiera apuntar para concluir esta conferencia? Muchas gracias a ti, muchas gracias a Dan, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí participando, comentando y haciendo preguntas. Gracias y un abrazo COVID para todos.
que está silenciado, Armando. Fue precisamente el doctor Eduardo Barrera, a quien nos compartió el día de hoy, ya en este cierre, en esta conferencia magistral última de este cuarto coloquio internacional de las culturas del desierto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, pues con esto concluimos esta sesión del día de hoy, donde la arena nos invita a hablar de ella y nos da precisamente un desierto de posibilidades. Muchas gracias y bueno, pues muchas gracias también a nuestro compañero Rafael Vaquera, que nos está transmitiendo esta charla, esta conferencia a través de UACJ Radio. Muchas gracias, doctor Eduardo. Gracias a todos por su participación. Gracias. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, muchas gracias, maestro Armando. Gracias. Gracias, maestro Cano.